El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. Tuvo tres etapas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C. Escritura. Se cree que la escritura fue inventada en Mesopotamia, actualmente Irak, hace 6000 años, en el 4000 a.C. Después de que se comenzara en Mesopotamia, la escritura comenzó a aparecer en una variedad grande de lugares en todo el mundo. Los primeros jeroglíficos egipcios conocidos de Narmer-Palet datan del año 3100 a.C., 900 años después de la invención de la escritura cuneiforme mesopotámica. La misteriosa civilización del Valle de la India, en India, empezó a escribir alrededor del año 3000 a.C., aunque estas escrituras no han sido descifradas aún. Calendario egipcio. El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio a.C. y es el primer calendario solar conocido de la historia. Estaba en pleno uso en tiempos de Shepseskaf, el faraón de la dinastía cuarta. En los textos de las pirámides ya se menciona la existencia de los días epagómenos. El papiro Rind es el primer texto egipcio que se menciona los 365 días del año civil egipcio. Estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, organizados en 3 periodos de 10 días. Al final del último mes de cada año se añadían los 5 días, es decir, epagómenos, que faltaban para completar el año solar, dedicados a varios dioses egipcios. Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. De acuerdo con el rito funerario egipcio, el faraón ordenó construir la mayor de las 3 grandes pirámides de Giza, símbolo de su poder más allá del tiempo. La pirámide de Keops, cuyos planos fueron modificados en 3 ocasiones, mide 147 metros de altura y 230 metros de lado. Sus 4 caras están orientadas a los 4 puntos cardinales. El condón. El condón más antiguo conocido apareció en la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Fue fabricado hace 3500 años aproximadamente y está expuesto en el Museo de Cairo. Sin embargo, no está claro si su función era evitar embarazos. No hay evidencias de que los egipcios trataban de contener la natalidad, sino todo lo contrario. Esta civilización adoraba, entre otros, al dios de la reproducción. Ramsés II. El antiguo Egipto vivió su último periodo de esplendor gracias a un faraón que, según todos los indicios, poseyó singulares cualidades como militar, diplomático y gobernante. Ramsés II, justamente llamado el Grande, después de sus victorias contra los hititas, que le permitieron consolidar sus dominios en Palestina y Siria y con ello la frontera oriental, el dilatado reinado de Ramsés II fue una etapa de paz y prosperidad que tendría su reflejo en portentosas realizaciones arquitectónicas, como los templos de Abu Simbel y la sala hipóstila de Karnak, figuran entre las muchas joyas de su legado. Batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh aconteció en el año 1274 a.C. en tierras de la actual Siria, enfrentando al ejército de Ramsés II con una coalición de pueblos encabezada por el rey hitita Muwatalli. A pesar de que conocemos otras batallas anteriores, la batalla de Kadesh constituye el primer enfrentamiento bélico, cuyas tácticas se encuentran documentadas. Además, es una de las primeras batallas en las que podemos afirmar que se empleó el caballo, en este caso tirando de carros que empleaban ambos bandos. Batalla Delta.
Se cree que la batalla delta tuvo lugar en el año 1175 a.C. Por un lado estaban los egipcios bajo el mando de Ramsés III, considerado por algunos como el último gran faraón del Reino Nuevo. Por el otro, los misteriosos pueblos del mar, término utilizado para describir a un pueblo de navegantes invasores mencionados en gran cantidad de fuentes egipcias. Esto incluye a los filisteos, los tequer de Creta, los cilicanos, sardos y posibles antepasados de los licios. Al-Sig al-Kabir al-Hakimi fue un manual de tablas astronómicas que contenía observaciones muy precisas, muchas de ellas obtenidas seguramente con grandes instrumentos astronómicos. Instrucciones de Amenemhat. Las instrucciones de Amenemhat, obra también llamada Enseñanzas del rey Amenemes a su hijo Sesostris, es un poema escrito en Egipto durante el Imperio Medio. Está escrito como un monólogo que el espíritu del asesinado rey Amenemhat I dirige a su hijo Senusert. Describe la conspiración que acabó con su muerte e insta a su hijo para que no confíe en nadie. La Septuaginta. La Biblia griega, comúnmente llamada la Septuaginta o Biblia de los 70, es una traducción del griego koiné de textos hebreos y arameos. La versión del griego del Antiguo Testamento constituye una de las fuentes más importantes para adentrarse en la antigüedad de los textos de la Sagrada Escritura. Estos escritos fueron fundamentales para los primeros cristianos. La Septuaginta constituye la primera traducción de la ley mosaica o Pentateuco y de los profetas a un idioma distinto al hebreo. Eratóstenes fue un astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo griego, una de las figuras más eminentes del gran siglo de la ciencia griega. Cultivó no solo las ciencias, sino también la poesía, la filología y la filosofía. Vivió en Atenas hasta que fue llamado a Alejandría para educar a los hijos de Ptolomeo III y para dirigir la biblioteca de la ciudad. Es particularmente recordado por haber establecido por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra, con un error de solo 90 kilómetros respecto a las estimaciones actuales. Cleopatra nació en enero del año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Era probablemente hija de Cleopatra V y de Ptolomeo XIV, de quien heredaría el trono en el año 51 a.C. cuando tenía 17 años, junto a su hermano Ptolomeo XIII, de quien solo 12 años sería además su esposo. Más que su belleza, Cleopatra supo sacar provecho de su gran inteligencia, cultura y visión de estadística, en una época en que las mujeres eran impensables en la sociedad. Ibn Yunus. La información sobre sus primeros años y su educación es incierta. Nació en Egipto entre 950 y 952 a.C. y provenía de una familia respetada en la antigua ciudad de Fustat. Su padre era un historiador, biógrafo y estudioso de Hadith, que había escrito 2 volúmenes sobre la historia de Egipto, uno sobre los propios egipcios y otro basado en los comentarios que hacían los viajeros sobre Egipto. Abdul Rahman nació en febrero de 1917. Fue miembro del Partido Joven Egipto y elegido con otras 50 personas para redactor de una nueva constitución para Egipto. Su primer libro fue Nadshe, editado en 1939. Publicó alrededor de 150 obras en los diferentes idiomas que escribía. Guerra del Sinaí, también llamada Crisis del Suez o Guerra del Suez, fue una contienda militar librada en el territorio egipcio en el año 1956. Como consecuencia de esta guerra, Egipto logró nacionalizar el canal del Suez, se reabrió el estrecho de Tirán y la victoria política de Egipto.